Buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este martes 13 de octubre del 2020. Estamos transmitiendo con el estudio de nuestra carta del apóstol Pablo a los romanos. Seguimos adelante con Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Les invito a que leamos juntos esta porción de la palabra de Dios. Y enseguida haremos una oración para pedir la dirección de Dios. Dice así esta porción de la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios, santo y bueno, Señor maravilloso, gracias, Señor, por permitirnos acudir a tu palabra para ser enseñados por ti. Te ruego que toques los corazones de todos nuestros oyentes, que llenes de bendición cada uno de los corazones y que podamos afirmar nuestra fe firme y sólida por medio de tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos comenzando este capítulo 9 desde la semana pasada y estamos viendo que en el capítulo 9 Dios traza por medio del apóstol Pablo su soberanía. Dios es soberano. Veíamos también la semana pasada que Dios es inmutable y les prometí un par de textos para apoyar a manera de introducción esta verdad. Vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago capítulo 1, versículo 17. Donde nos dice la palabra de Dios de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia. No cambia su parecer, no cambia su carácter, no cambia su naturaleza, no cambia el plan que Él ya trazó. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a buscar ahora, vamos al Antiguo Testamento, Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19, dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, Dios habla algo y su palabra se cumple. Dios traza un plan y ese plan se cumple. Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios de ocurrencias, no es un Dios de improvisaciones, no es un Dios al que podamos nosotros hacerlo cambiar de ninguna forma, bajo ningún método. Dios es absolutamente soberano, absolutamente inmutable. Por eso decimos que es infalible, su plan no falla. Por eso decimos que es inmutable y soberano. Ahora, vamos a ver, en base a esa verdad, vamos a ver qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo, decíamos desde la semana pasada, que expresa una profunda tristeza.
Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es la causa de la profunda tristeza del apóstol Pablo? La causa de la profunda tristeza del apóstol Pablo es la incredulidad de Israel. El pueblo de Israel no cree en Cristo. Desde un principio determinaron rechazarle como el Mesías. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, dice aquí la palabra de Dios por medio del apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta palabra recibirle no habla de recibirle en el corazón. Esta palabra recibirle no habla de hacer una oración para recibirle en el corazón. Habla de creer en Cristo. Por eso el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, sinónimo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel fue incrédulo y sigue siendo incrédulo. Fue incrédulo cuando el Mesías, cuando el Cristo, cuando el Rey de Israel nació en la tierra como un hombre, tal como Dios lo había prometido desde el Antiguo Testamento. Fue incrédulo. Cuando el Señor Jesús, el Rey de Israel, el Mesías enviado por Dios, desempeñó su ministerio en la tierra, el pueblo judío no creyó en él. Le invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 25. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10:25 dice que Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? Es incrédulo. Por eso es la profunda tristeza del apóstol Pablo. 9:2 de Romanos dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque sus hermanos, sus parientes según la carne, no creen. El apóstol Pablo está profundamente triste por la incredulidad de Israel. Ahora, nosotros sabemos que es el plan soberano de Dios. Es decir, no hay nada que el apóstol Pablo pueda hacer, no hay nada que nadie pueda hacer, porque Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y todo esto obedece al plan soberano de Dios, porque el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Faraón fue incrédulo. Dios endureció su corazón muchas veces, porque el propósito de Dios
era mostrar sobre Faraón el poder de Dios y su protección sobre la nación de Israel. Sucede una cosa muy importante. El evangelio que el apóstol Pablo predica es poder de Dios para salvación por medio de la fe. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al no judío. Es decir, si el judío no es creyente, entonces no puede tener la salvación ofrecida por Dios por medio del evangelio. Volvemos a Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Aquí vienen las ventajas de los judíos. Las vamos a ver próximamente, detalle a detalle. Son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como hijos. La gloria. Dios manifestó su gloria sobre el tabernáculo. Dios manifestó su gloria sobre el templo de Salomón. Dios manifestó su gloria en el Mar Rojo. El pacto. La promulgación de la ley. El culto y las promesas. De la nación de Israel son los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac, los hijos de Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y aún de ellos, según la carne, vino Cristo. Cristo vino de en medio de la nación de Israel. Todas esas ventajas presenta la nación de Israel sobre los demás personas del mundo. Por eso el apóstol Pablo tiene mucha tristeza en su corazón. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, que es Dios. Cristo es Dios. Eso dice la Biblia. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La salvación es por creer. Es el plan soberano de Dios. La incredulidad del pueblo de Israel está incluida también en el plan soberano de Dios. Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, cualquiera judío que no es creyente, cualquiera judío que es incrédulo, no puede ser contado como hijo de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? Que la salvación es por medio de la fe. No es la primera vez que el apóstol Pablo dice eso en la carta a los Romanos. Romanos 2, 28 y 29 dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos en la próxima transmisión.